Correcto, entonces vamos a conversar directamente con el abogado del presidente de la República, el doctor Benji Espinosa, a quien le agradecemos mucho que haya podido aceptar esta entrevista. Le damos las buenas noches y solo para que nos confirme, como inicio de la conversación, hoy el presidente formalizó entonces la respuesta a las preguntas hechas por la fiscal Luz Taquire. Buenas noches, ¿es verdad? Buenas noches. Muy buenas noches, Ana, Santiago, un placer. Sí, en efecto, el señor presidente de la República hoy, en cumplimiento estricto de la ley, del artículo 167 del Estatuto Procesal Penal, ha cumplido con absolver cada una de las 61 preguntas formuladas por el Ministerio Público. Y estas preguntas estaban basadas de acuerdo a la investigación que se le sigue como testigo por el caso de Karelyn López, de los sobrinos, pero ¿hay algún punto en el que la fiscal Taquire ha querido ahondar más? Sí, fíjense, yo tengo que respetar lo que la Fiscalía ha instruido, un deber de reserva absoluta para poder comentar los detalles de las preguntas que se han formulado y de las respuestas que el presidente ha dado. No podría ingresar a un ámbito que está vedado según ley y según instrucción del Ministerio Público. Correcto, pero digamos, como abogado, como asesor legal del presidente, como parte de la defensa, ustedes se estructuran también, forman parte de las respuestas que dan, asisten al presidente. Cuéntenos un poco cómo es su trabajo, porque efectivamente lo que nos ha faltado, ya como ciudadanos, no ni siquiera como periodistas, lo que nos ha faltado es que el presidente aborde el tema. Más bien, en todas las declaraciones públicas que ha dado el jefe de Estado, no ha hecho referencia al interrogatorio, no ha hecho referencia a allanarse a la investigación. Entonces quizá usted sí nos puede decir, estamos cumpliendo con esto, hemos respondido de esta manera. Cuéntenos por lo menos algún detalle del trámite que se da para hacer una respuesta por escrito, que fue también algo que sorprendió, ¿no? Primero, no debe sorprender a nadie, porque es el cumplimiento de la ley. El testimonio de los altos dignatarios se da en el lugar que ellos elijan y en la forma que establezcan, si es a viva voz, de manera oral, o si es por escrito. En segundo lugar, lo que debo decir es que ha habido una absoluta colaboración del presidente e incluso ha contestado preguntas que son indebidamente formuladas, no por el Ministerio Público, sino por las defensas de otros imputados, como por ejemplo la defensa del señor Villaverde, que le alcanzó preguntas a la Fiscalía lo ha trasladado. Esas preguntas en un interrogatorio serían inadmisibles, pero el presidente de buena fe ha contestado pese a que se trata de preguntas que técnicamente están mal formuladas. Insisto y recalco acá. Correcto. No las preguntas de la Fiscalía, sino las preguntas de algunas defensas. Que no pero se adjuntaron dentro de las 62 preguntas, allí adjuntaron algunas preguntas extra, digamos, de los abogados en este caso, el señor Villaverde, ¿o cómo fue? ¿Cómo fue esa situación? Por supuesto, porque según el tenor de la disposición fiscal 8 que se nos alcanzó, se dice a todas las partes, todos los imputados, a través de sus defensas, tienen el derecho de formular preguntas para el señor presidente de la República en su condición de testigos. Algunos han ejercido ese derecho, se lo plasmaron por escrito a la Fiscalía, incluso lo ha hecho la Procuraduría de Lavado de Activos, y se hizo llegar. Cada una de esas preguntas, tanto de la Fiscalía, Procuraduría, como de las otras partes, han sido absueltas por el señor presidente. Correcto. Ya se había hablado también, y estas preguntas, han sido absueltas por el presidente, o sea, el mismo presidente ha podido responder, o los abogados han sido quienes, ya con una defensa marcada, han sido quienes han respondido. El señor presidente de la República ha contestado. Nuestra labor, para poder contestar también a la pregunta anterior, nuestra labor es de asistencia legal, de recomendación desde el punto de vista legal, pero quien sabe de los hechos es el señor presidente y él ha contestado. Correcto. Ahora, en base, por ejemplo, a esta información, que también ya es parte de la opinión pública, estos audios entre Bruno Pacheco y Samir Villaverde, hoy el premier Aníbal Torres dice, eran dos personas que fanfarroneaban a espaldas del presidente. ¿Es esa también la posición de la defensa legal del presidente? Digamos, considerar que estas cosas, que estas conversaciones, francamente delincuenciales para el punto de vista de la opinión pública, eran dos fanfarrones que declaraban así a espaldas del jefe de Estado. ¿Eso es lo que considera la defensa técnica o no? Pero sumado a ello te voy a decir una cosa. A ver, tienes audios de diálogos entre dos interlocutores. ¿Quién nos garantiza a nosotros que son las voces de los que menciona? Yo escuché en una entrevista a la abogada del señor Pacheco que decía que no es su voz.
¿Y qué cosa es lo que tiene que hacerse cuando se duda de su voz? Muy fácil. El proceso establece la pericia fonética o de homologación de voz. Se toma la muestra. ¿Ustedes están pidiendo eso? ¿Ustedes van a pedir eso o no les corresponde? Porque no está en ningún proceso. Okay. Esto está en el tribunal de la opinión pública, en el juicio mediático, pero no está en un juicio jurídico. Cuando lo esté y si nos corresponde y si tenemos legitimidad, eso es lo primero que pediremos. Pero justamente la fiscal Taquire ha pedido ya estos audios. Enhorabuena que lo haga, y estoy seguro que la Fiscalía, como defensora de la legalidad, sabe que lo primero que tiene que analizar es el respeto a la cadena de custodia y el respeto al principio de mismicidad. Es decir, que la misma evidencia que es recogida, que es grabada, que es utilizada, la misma evidencia llega finalmente al proceso. O ha habido manipulación, o ha habido alteración, o ha habido edición. Eso se determinará pericialmente también. Claro, porque la fiscal lo que tiene que pedir es el bruto, o sea, no la edición que ha terminado agarrando el programa en este caso televisivo, en el que por supuesto haces cortes de acuerdo a lo que vas a mostrar, ¿no? Si no, me imagino que ha pedido el bruto. Tiene que tener no solo las grabaciones, tiene que tener el instrumento con el que se grabó. Eso es fundamental. La fuente misma con la que se generó la grabación, porque no se perita sobre fuentes secundarias, se perita sobre fuentes primarias. Esto se llama, en el derecho, el tratamiento de cadena de custodia de evidencia digital. Los audios son evidencia digital y tienen que seguir toda una cadena de custodia. Todo aquel que tiene contacto con la evidencia digital luego tiene que ir a declarar para ver si manipuló o no esa evidencia. Eso incluso cuando uno de los participantes del diálogo ha señalado que él fue el que grabó, como el señor Villaverde, que a través de algún método sofisticado, digamos, en el vehículo, él señala, yo grabé, yo tengo las grabaciones. Estas grabaciones, allí, incluso con esa declaración de parte de uno de los dialogantes, ¿se tiene que hacer esto? O sea, ¿allí procede, digamos, esta situación que usted nos plantea? Por supuesto. Es menester porque se trata precisamente no de un monólogo o soliloquio, se trata de un diálogo, de una conversación de dos. No basta que uno diga, sí, esa es mi voz y esa es la voz del otro, no. Tiene que el otro reconocer o en su defecto, como ya lo ha señalado la abogada del señor Pacheco, lo que corresponde es la pericia. Eso es lo que tiene que determinarse. La Fiscalía también ya abrió investigación contra la primera dama Lilia Paredes. ¿Cómo han tomado esto, tanto la primera dama como el mandatario? Una apertura de investigación no es una condena. Una apertura de investigación es un espacio donde vamos a demostrar que la denuncia es absolutamente infundada, que no se sostiene en ninguna razón fáctica ni jurídica y por tanto lo que corresponde es su archivo. No hay delito de negativa a colaborar con la administración a la justicia cuando se ejerce el derecho al silencio. No hay delito de negativa a colaborar con la administración de justicia cuando se abstiene a declarar porque el cónyuge o consorte está de por medio. Eso es el cumplimiento de la ley, los artículos 163 y 165, que la Fiscalía no lo quiere entender y que tosudamente haya remitido un oficio para que se abra una investigación. Esta investigación ha nacido muerta, está condenada de antemano al fracaso. No hay delito, no hay tipicidad. Regresemos al presidente Castillo. Hoy en el diario La República se señala como un elemento que obra ya en la carpeta fiscal una agenda del señor Adrián Villafuerte, ex jefe de Provías, donde a pulso anotó presión del presidente / ministro. ¿Esto cómo lo toma la defensa legal del presidente? Porque que un funcionario de Provías, precisamente esta sede o este espacio, digamos, ¿no? Claro, donde se habría dado el presunto acto de corrupción, haga esa anotación, ¿cómo lo toman ustedes como abogados del presidente? La persona que hace la anotación tiene que dar la explicación. Si una persona dice, Benji Espinosa vino a verme, eso no significa que Benji Espinosa fue a verme. Pero no es cualquier persona. Que una persona ha anotado, correcto. Entonces, tendrían que preguntar al autor de esa nota en qué condiciones la dio, qué cosas se dijo, y también hay pericias para determinar eso, ¿no? Vamos a ver, puede haber manipulación también, pero yo te digo, que quede claro. En aras de la verdad, lo que tiene que determinarse es quien hizo esa anotación tiene que explicar el sentido y la explicación de esa anotación.
Doctor Espinosa, y fuentes del Ministerio Público señalan que el fiscal Pablo Sánchez está recabando todos los indicios para abrir una nueva investigación al presidente Castillo, abriendo una carpeta fiscal. He escuchado esos trascendidos, pero les puedo decir que hasta en este momento, no hemos recibido ninguna notificación formal de parte de la Fiscalía de la Nación en relación a una apertura de investigación. Sí es preciso, y sí conviene precisar acá, que el artículo 117 de la Constitución establece un régimen de irresponsabilidad penal en el presidente de la República durante su mandato. El presidente de la República solo puede ser acusado para determinados delitos, queda fuera evidentemente el lavado o cualquier otra imputación, y esto por una razón muy sencilla, porque lo que en la Constitución prohíbe de manera expresa es que un presidente pueda ser acusado y de manera implícita prohíbe que pueda ser investigado. ¿Por qué razón? Por una razón lógica, porque la investigación desencadena y desemboca o en un pedido de acusación para llevar a juicio a una persona o en un pedido de sobreseimiento para el archivamiento de su caso. ¿Correcto? Correcto. No cabe que si sigue por investigar, la investigación tiene un fin, es un medio para alcanzar un fin. Ahora, yendo a ese artículo de la Constitución, precisamente allí dice el presidente no puede ser acusado, y si vemos cómo actuó la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, en el caso del presidente Martín Vizcarra, inicia la investigación también, y los fiscales consideran de que sí pueden investigar a un presidente en funciones. Ese ha sido el pensamiento de la fiscal Zoraida Ábalos en su momento, y podría ser también el pensamiento del fiscal Pablo Sánchez. Digamos, ¿ustedes no están de acuerdo con esa lógica? Porque ya ahí parece que se presta la interpretación. Hay un precedente, le digo, con el caso del expresidente Vizcarra. Sí, pero el error no genera derecho, y lo que hay que apreciar acá de manera bastante clara es lo siguiente. A ver, hay dos lecturas que se pueden extraer, hay dos sentidos interpretativos. Uno, que permitiera que el presidente puede ser investigado, y otro, que estableciera que está proscrita la investigación para el presidente durante su mandato. ¿Cuál es la interpretación a la que hay que inclinarnos? La Convención Americana, el Pacto de San José, ya establecido en el artículo 29b, una disposición bastante clara, ha dicho que hay que estar a la norma protectora al procesado, no a la norma a favor de la persecución, no a la norma a favor del Ministerio Público, del procesado. Entonces, aunque no les guste a algunas personas, eso es lo que corresponde. Principio pro homine, pro persona, las interpretaciones extensivas solo son a favor del procesado, no en su perjuicio. Pero si sucede, ¿qué es lo que van a hacer ustedes como defensa? Podríamos activar dos mecanismos. Primero, el mecanismo de la tutela de derechos, que es un mecanismo establecido en el artículo 71.4 del Código Procesal Penal, para poder establecer alguna afectación a los derechos, y eso lo conocería un juez supremo de investigación preparatoria. Y si es que no se tuviera éxito en esa probabilidad y en ese escenario, hablo de una probabilidad, de un escenario siempre y cuando ocurra, podríamos también interponer una demanda constitucional de amparo por afectación a la tutela procesal efectiva en su manifestación del principio de legalidad procesal penal. Interesante lo que nos dice, es el abogado Benji Espinosa, abogado del presidente Castillo, que nos está diciendo que en la posibilidad de que el fiscal de la Nación abra una nueva carpeta fiscal al presidente de la República, podrían presentar un amparo, ¿no? Este tipo de camino legal que busca cuidar las garantías, ¿no? Ahora, ¿no le parece que también desde el punto de vista legal, claro, usted tiene, digamos, esta estrategia que nos dice, oye, me abren una investigación, nosotros podemos ir a ver la tutela de derechos del presidente? No, pero son mecanismos que tienen. Son mecanismos que tienen los abogados, está dentro del margen de acción, pero desde Pedro Castillo, digamos, desde el presidente, esto de no querer tocar el tema ante la opinión pública, no querer hacer públicos estos pasos que va dando. Por ejemplo, no hemos visto desde Palacio de Gobierno ningún comunicado que nos diga el presidente ha respondido a estas preguntas, ¿no? No. O sea, ¿cree que quizá allí tampoco la comunicación no está acompañando la labor de ustedes como abogados? No sé si nos escuchó. Ahí estamos. Sí. Ahí lo tenemos. Lo escuchamos. ¿Ahí mejor? Sí. Ya, perfecto. O sea, perdóneme, le preguntaba, ¿por qué no termina comunicándose desde Palacio de Gobierno esto que ha sido la respuesta del presidente a la Fiscalía? O sea, no parece haber mucha transparencia en responder o en comunicar, por lo menos, cómo el presidente está allanándose, como usted nos dice, a la investigación.
Bueno, los detalles no se pueden comunicar por la razón de que la ley prohíbe que se puedan establecer los alcances de un acto de investigación que está cubierto por el velo de la reserva. La ley es bastante clara e incluso faculta a la Fiscalía que aquel sujeto procesal, sea imputado, sea testigo de su defensa, que vulnere la reserva, puede ser sujeto en primer lugar a una multa y luego a otras medidas. Esa es la razón por la cual tenemos que, cumpliendo la ley, mantener la reserva. Sí, una situación... ¿Se le cortó un poquito? ¿Llega a copiarnos? ¿Estamos bien con la comunicación? Sí, ¿no? Sí. Yo los escucho, no sé si ustedes me escucharon. Sí. ¿Y el presidente les ha dicho a ustedes o como defensa legal han hablado con él de dar finalmente explicaciones, no a la prensa, sino a la ciudadanía sobre estos temas en los que se basa la investigación? Sí, lo que ocurre es que cuando un asunto ya está sometido a una investigación fiscal, ¿correcto?, mal se haría en poder ventilar los asuntos que están sujetos a una investigación reservada y poder interferir en otros ámbitos. Por eso es que el presidente puede tener muchos deseos, pero todo lo que haga tiene que hacerlo dentro del marco de la juridicidad, recordando el primer mandato que le establece el artículo 118 de la Constitución: cumplir y hacer cumplir la Constitución. Correcto. Una consulta también en torno a cómo se está llevando la defensa del presidente y de la primera dama. ¿Es una defensa colegiada que toca a, digamos, estas dos personas o se lleva por separado? A ver, sí. Concretamente la defensa es los casos que se han abierto al presidente y este par de casos a la primera dama. El equipo de la defensa está conformado por quien habla, Benji Espinosa. También me acompaña en la defensa mi colega el doctor Eduardo Pachas y también el doctor Jorge Díaz. Los tres nos hacemos cargo de la defensa de ambas personas. Correcto, porque también está el doctor Palomino que estuvo en el Congreso, el doctor Palomino Manchego, me parece. El doctor Palomino Manchego ve los asuntos constitucionales del presidente, tanto el tema de la traición a la patria como en su momento vio el asunto de la vacancia, los asuntos constitucionales del presidente. Que ha sido hoy otro tema también en el Congreso, el tema de la traición a la patria. Justamente en el Congreso se dio el día de hoy. Sí, la denuncia constitucional por traición a la patria, que entendemos que quizá no es la especialidad de derecho que usted maneja, pero también es un espacio donde se han hecho cuestionamientos al presidente, diciéndole el presidente ha cometido este delito ya en el fuero político. ¿Pero ustedes tienen alguna posición sobre ese caso como defensa legal? Mi posición es absolutamente clara. La traición a la patria implica actos materiales, ejecutivos, acción. Si hay una expresión que no les gusta, que se dijo mal, en fin, en lo que se haya dado, ni las expresiones ni los pensamientos en el derecho son punibles. Pueden ser incómodos, podemos estar de acuerdo o no, podemos aceptarlos o no, pero no podemos criminalizar las libertades comunicativas de los funcionarios. Eso debe quedar claro. Hoy decía la congresista Norma Yarrow, decía que según la Corte de la Haya, toda declaración de un jefe de Estado es vinculante. ¿Qué le parece eso? Bueno, que hay que revisar un poco las fuentes del derecho internacional. Yo invitaría a la señora Yarrow a que revise el artículo 38 de la Convención de los Derechos de Viena, que establece claramente las fuentes del derecho internacional, y ahí podemos establecer, si gusta, un diálogo para poder explicarle los mecanismos del hard law y del soft law en el derecho internacional público, dado que quiere entrar a ese terreno. Creo que es un terreno que ignora. Sí, bueno, hoy día también hizo referencia sobre eso en la defensa el premier Aníbal Torres desde Amazonas, ¿no? Cuando tocó el tema del presidente Castillo. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque ya hay una investigación también abierta a la primera dama. Vamos a ver si finalmente el fiscal de la Nación formaliza esta investigación, este pedido de carpeta fiscal. Doctor Espinosa. Solo para terminar, quería preguntarle, doctor, ¿qué viene? ¿Qué viene después de haber respondido, después de que el presidente responda a la fiscal Luz Taquire? ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los pasos a seguir? La doctora Luz Taquire analizará la respuesta del señor presidente a las 61 preguntas y luego de eso puede dar por satisfechas las preguntas o puede pedir alguna aclaración o precisión. Ampliación en este caso. Sí. También por escrito. También por escrito, siguiendo el procedimiento. Perfecto. Claro, entonces. Benji Espinosa, abogado del presidente Castillo, ha estado con nosotros confirmándonos que hoy el presidente respondió a la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire. Muchas gracias, doctor Espinosa. Gracias, buenas noches. Un placer, muy buenas noches.